hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, acercando la realidad para poder debatirla, profundizarla, como siempre hacemos con un debate sumamente medular. Hoy, una temática que va a abrir no solamente un debate, sino una serie de debates importantes. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, bien. Mucho. Bueno, esperando esta media hora que siempre tenemos para compartir, para repensar. Y bueno, acá estamos, repensando, viendo y debatiéndome a mí misma también lo que vamos a charlar. Claro, porque vamos a andar por los arrabales de la sindicalización policial. Sí. Algo que es un debate que atraviesa a sectores de izquierda, a sectores obviamente que tienen que ver con el amplio movimiento del campo popular y que genera contradicciones. Espero después de este debate poder tener una posición más formada. No estaría muy segura porque, bueno, pero vamos a debatir lo que por ahí es lo importante. Lo presentamos y regresamos, dale. La lucha por la sindicalización policial es un justo reclamo consagrado en la Constitución Nacional Argentina y pactos internacionales. La libertad de que las fuerzas de seguridad puedan elegir a sus representantes para defender y reclamar derechos laborales y democráticos no significa en absoluto atentar contra los poderes constituidos por el Estado. Como bien explica el libro de Eber Palermo, Rebeldes de Uniforme, está claro que los culpables de las crisis policiales y sus consecuencias reflejadas en históricas huelgas no son sus bases, sino que es producto del abuso de autoridad, de la verticalidad ejercida por décadas, de políticas erróneas y consecuente coartación de las libertades democráticas, plasmadas en la historia y en la Constitución argentina. Hoy en Catalejo, sindicalización policial, un debate necesario. Ahí estaba la presentación entonces y vamos a ir con la invitada de hoy, que es la diputada Matilde Brera, de Lealtad Kirchnerista. Bienvenida. Bienvenida, bueno, Matilde. Gracias. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, una serie de proyectos livianos acercados en la legislatura al último tiempo y que tiene que ver justamente con la sindicalización policial. Charlábamos con Matilde previo a este arranque, le mencionaba el libro de Rebeldes de Uniforme del querido Eber Palermo. Exactamente. Que junto con su papá, con Donarse también han generado en su momento una importante movida para sindicalizar la fuerza. Lo que le ha costado su lugar en la misma. Claro, lo exoneran rápidamente. Claro. En grandes movilizaciones en lo que tiene que ver en Santiago del Estero, bueno, y acá también, ¿no? Sí. Una gran lucha, su gremio que era ADEPOL, un gremio no reconocido obviamente por el Estado, ADEPOL, también existe en la actualidad PROPOL, pero bueno, debate profundo, y por eso con Matilde vamos a ver por dónde va ese proyecto que ingresaste, Matilde, o los puntos por lo menos más importantes que creemos que tiene que ver con la democratización de la fuerza, ¿no? Exactamente, te lo explico en cuáles son las tres grandes líneas del proyecto, porque no es solo sindicalización. Bien. Tiene tres partes el proyecto. La primera parte reconoce los derechos de los trabajadores policiales y servicio penitenciario. Claro. Es un estatuto laboral. Bien. ¿No? Los policías y los penitenciarios parece que no fueran empleados públicos, entonces no se les reconocen derechos, no son sujetos de derecho. Entonces, la primera parte es esa. Entre los derechos que se reconocen, se le reconoce el derecho a agremiarse, a asociarse con fines lícitos, por supuesto, y reclamar sus derechos, ¿no? Que es un derecho que tiene cualquier ciudadano, cualquier persona y cualquier trabajador. Y la tercera parte del proyecto crea una defensoría del policía, una defensoría oficial del policía, que es una defensoría que depende del Ministerio de Justicia, no de Seguridad, y que se va a ocupar de la defensa de todos los procesos administrativos y de todos los reclamos administrativos, ¿no? Bien. O sea que ese es en grandes rasgos. Lo que más genera polémica, obviamente, todo genera polémica, pero lo que más genera polémica es la agremiación. Exacto. Pero en realidad yo creo que es un viejo prejuicio, la agremiación y el derecho a reclamar por sus derechos. Esto es un viejo debate, pero tiene que ver, como vos bien decías, con la democratización de la fuerza,
con la jerarquización y con el reconocer un salario digno. Y esto tiene que ver no solamente con los derechos policiales, sino con los derechos de toda la ciudadanía. Porque nosotros necesitamos una policía que defienda los derechos de las personas y que sea eficaz a la hora de... Y con perspectiva en derechos humanos, ¿no? Y con perspectiva en derechos humanos, claro. Pero nosotros le pedimos perspectiva de derechos humanos y no le reconocemos ningún derecho. Es cierto. Ningún derecho. Obviamente tiene un límite el derecho de huelga. En el proyecto el derecho de huelga tiene un límite. ¿Cómo sería un reclamo policial? Los reclamos policiales no pueden hacerse en horario de trabajo, está limitado. Claro. No pueden suspender el servicio, está declarado servicio esencial, no lo pueden suspender, y los reclamos los pueden hacer fuera del horario de trabajo, no usando uniforme y no usando armas, ¿no? También se limita esta vieja premisa de que tienen que estar 24 horas usando armas, ¿no? Se limita, el arma se termina cuando termina su horario laboral. Pero hay un tema que pocos piensan. Nosotros tenemos una policía muy pauperizada, con salarios muy bajos y que tiene, normalmente un policía común tiene 2 o 3 trabajos, no se le pagan horas extras, con lo cual tiene múltiple empleo, y después queremos que sea eficaz a la hora de enfrentar la inseguridad, ¿no? Un policía que llega dormido a prestar su servicio, agotado, o que tiene que prestar servicio en 3 o 4 lugares, realmente es ineficaz. Y otro de los derechos que también tiene que ver con esto es a una organización democrática de la fuerza y el derecho, obviamente, al reclamo con esas condiciones, ¿no? Pensaba, uno se debate entre esta cuestión de que, bueno, obviamente la fuerza policial es la que tiene que estar, por ejemplo, como fuerza de choque en determinados reclamos también, ¿no? Podemos decir en diferentes reclamos de trabajadores, donde es ese brazo armado que va a, no digo a reprimir, pero sí a desconcentrar quizás algunas huelgas. Digo, ¿cómo podemos emparentar estas situaciones que a veces como que se entremezclan? Es que no tiene por qué la policía estar custodiando reclamos. En primer lugar, ningún reclamo, ninguna protesta, salvo que en el mismo ocurra un delito, pero si no, no. Y si supongamos que hay una protesta policial, es exactamente lo mismo. Si hay un policía que cometa un delito o una infracción, interviene otro policía, como en cualquier delito que comete un policía. Es lo mismo que cuando se descubre un policía corrupto. ¿Quién le va a allanar la casa? ¿Quién lo va a detener? Otro policía. Muchas veces son compañeros de trabajo, pero bueno, es así. La policía solo puede intervenir cuando hay delitos, no puede intervenir cuando hay actos legítimos, y la protesta es un acto legítimo. Lo que pasa es que nosotros tenemos naturalizado que la policía tiene que ir a reprimir manifestaciones, pero eso no es así, no es así. Del 75 es la ley provincial que tenemos, o sea, casi el último año del gobierno de Isabel Perón, democrático, digamos, a la antesala de un golpe. La antesala de la dictadura. Por eso la triple dando vueltas. Claro, ¿no? Por eso tenemos esa concepción de que la policía va a reprimir manifestaciones. Claro. Y en todos estos años no se ha modificado nunca. No se ha modificado. ¿Por qué? Porque esa vieja ley tiene el paradigma del orden público y la represión de la subversión. De la subversión. Y hoy el paradigma es seguridad democrática. Es evidente que ese viejo paradigma fracasó, por eso tenemos hoy los problemas de seguridad e inseguridad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer muchas reformas en la policía, pero una es esta. Y esto yo creo que el mayor éxito de este proyecto va a ser que se debata en la Cámara de Diputados, porque realmente las cuestiones de seguridad no se están debatiendo seriamente en la Cámara de Diputados, solamente se proponen parches, y los viejos parches que tradicionalmente han presentado los sectores conservadores, que es aumentar la prisión preventiva, bajar la imputabilidad. Bajar la imputabilidad. Esos son los proyectos que hasta ahora han fracasado. Sin duda. Uno piensa esto que le agarra cierto resquemor, ¿no? La policía sindicalizada, bueno, pero no está sindicalizada y bien no nos va, ¿no? Claro. Es una institución que no podemos cortar con ese cordón umbilical que tiene que ver con el autogobierno, la vinculación con el narcotráfico. Ahora, claro, hay que hacer un trabajo en esto de democratizar tan profundo que nos permita poder tener una policía o una institución policial en la formación al servicio de las mayorías, al servicio del pueblo, y no un sector concentrado que, como marcabas, por el sector conservador, que utiliza
a la policía, ¿no? Para un montón de cuestiones que tienen que ver con esa minoría, ¿no? Seguro, ¿no? Y que diferencia lo que es un reclamo legítimo de lo que es otra cosa. Tal cual. Entonces, bueno, los reclamos legítimos se hacen por las vías legítimas. Van a tener comisiones paritarias. Por ejemplo, proponemos comisiones paritarias. Que se reclamen. Para que se debata cuál es el salario, los aumentos de salario. ¿Por qué no tienen esa instancia? Por eso pasan después estas explosiones policiales que tanto nos han preocupado y que sí adquieren visos ilegítimos porque van por vías ilegales. Pero ¿por qué no vamos a legalizar el reclamo y por qué no vamos a escuchar? Mira, hay estudios de muchos especialistas en temas de seguridad que dan cuenta de que parte de la corrupción policial tiene mucho que ver con la pauperización. O sea, desde tu postura, ¿vos considerás que por los bajos salarios se da la corrupción? No es la única causa. Pero una de las causas es el bajo salario, sí, porque los policías tienen, así como tienen 2 o 3 trabajos, pueden tentarse con algún otro ingreso. Entonces, y eso está estudiado, está demostrado, ¿no? Y además lo piensan los propios policías. Sindicalizados quizás también se puede llegar a contrarrestar la cuestión de la verticalidad, ¿no? Digamos, en algunas cuestiones que surjan desde las bases, sí, que claro. es imposible plantearlo a una cúpula policial a través de... Está mal visto. Está mal visto, Y una a lo mejor cuestión, por eso podemos llegar a acercar y una las partes. cuestión fundamental también en las fuerzas policiales hoy es incorporar las cuestiones de género. Hay muchas mujeres policías, hay mucha violencia policial laboral dentro de la policía, eso yo recibo permanentemente reclamos y bueno, también está contemplado como falta grave el acoso laboral y la violencia de género dentro de las fuerzas policiales, como debe ser en todo trabajo, ¿no? Solo que acá hay que contemplarlo específicamente porque no está. Claro. ¿Te parece que vamos a la primera pausa? Sí, después cuando volvemos, sí. si te parece, que nos recuerdes un poquito los 3 puntos que marcó Marcelo Saín, que se siguen debatiendo, ¿no? Porque Saín fue una persona verborrágica, expeditiva, que bueno, pero en lo que marcaba, la verdad que no estaba tan errado. No. Y también vamos a preguntarle sobre al interior de la policía cómo ha caído esto. Dale, ya volvemos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Hoy estamos de regreso debatiendo con la diputada provincial Matilde Brera el proyecto que ha presentado, que genera debate. Bueno, acá estamos debatiéndolo porque hay tantos puntos, ¿no? Para poder hacerlo. Sindicalización policial. Y después voy a traer algunos recuerditos de Rebeldes de Uniforme que marcaba Eber en primera línea, no como espectador, sino como alguien, como un policía, junto con su padre, que salió a reivindicar derechos y entre ellos justamente el tema del salario digno. Quedaban los 3 puntitos que había marcado Saín, y bueno, ¿cómo se vio en eso? Se siguió debatiendo en diputados, digamos, la figura de una persona para adentro también del justicialismo que ha generado cierto revuelo, pero que hablaba de una reforma policial porque si no era imposible. Sí, uno de los puntos fundamentales de una reforma policial para una seguridad democrática es terminar con el autogobierno policial. Entonces, el tema es que la política gobierne la policía, ¿no? Claro. Eso es lo que corresponde. Ahí tiene que haber un ministro de seguridad que sea el que dirige la política y el que gobierna. Hoy no sucede. Imagino que no estás de acuerdo con que sea una persona que haya sido comisario. No, por supuesto. Una persona que pertenezca a la fuerza, eso es un paso atrás muy grande que se ha dado. Porque la verdad que empezó bien el proyecto de seguridad democrática, pero bueno, se frustró por determinadas razones que no vale la pena volver, pero este paso que hemos dado es muy atrás porque es volver al autogobierno de la policía, que es lo que generó toda esta corrupción y esta violencia que estamos sufriendo. La corrupción policial es muy grave, porque no son solo prebendas que reciben algunos policías, sino que como hemos visto en la banda, por ejemplo, la última y la más notoria, aunque yo lo he visto en otras, se condenaron a 7 policías que eran parte de la banda. Eran parte de la asociación ilícita, ¿no? Era una estructura fundamental, ¿no? Entonces estamos viendo, yo esto lo he visto en Brasil. En Brasil hay un cartel
hay un cartel de narcotráfico que se llama La Milicia, porque está constituido todo por policías, Claro. en actividad y Sí, retirados. policía corrupta, claro, retirado. Este, Es vos que el policía que es condenado, ¿no? Y que por ahí sale de estar condenado, ¿qué otra actividad va a hacer si no es volver por lo cual se condenó, digamos, ¿no? A integrar esas bandas, generalmente en este paradigma actual que tenemos, que nos atraviesa hace mucho, que es el narcotráfico, digamos, la narcocriminalidad, Claro. que abre un paradigma nuevo también de no fácil resolución, ¿no? Bueno, sí, yo no sé si todos vuelven, pero el tema es que sí, el tema de la corrupción es muy grave y por eso tenemos que democratizarla, que reformarla, que dialogar con la policía. Vos me preguntabas cómo cayó esto A la interna de al la interior policía. de la policía. La verdad que en general no lo sé. Yo he Claro. hablado con algunos que me han llamado a debatir, que están satisfechos con lo que he presentado y quieren debatir algunos temas. Obviamente el proyecto yo no digo que sea perfecto y hay quienes les ha caído muy mal y eso lo sé porque Claro. sacaron un flyer diciendo Bruera quiere dividir la policía, etcétera, etcétera, Bien. etcétera. Así que creo que es a Propol creo que no le caí bien. ¿Y esto de dividir Pero- la policía tiene que ver con tu militancia en derechos humanos o no? No sé. ¿O por qué? Tiene ¿Cómo? supongo que tiene que ver con Claro, el proyecto. también por este proyecto, Tiene ¿no? que ver Que con el sindicalización proyecto. sí y no sindicalización Y también, con, ¿no? Claro. con la cuestión, creo, definitivamente, Sí, o del que esté la autogobierno. política también un Sí, poco porque en metida. definitiva lo que cuestiona el proyecto también es la estructura jerárquica. Claro, tal cual. Entonces, bueno, nosotros también hemos visto en esto de la corrupción cómo la estructura jerárquica, cuando la cabeza es corrupta, prácticamente presiona Y lógico, abajo claro. con mismos hechos. Acá ¿no? tenemos, Claro, tenemos ¿qué va a hacer un- comisarios, claro. jefe de policía, Claro. drogas peligrosas, todos los grandes cabezones, digamos, de la institución, Claro. presos, ¿no? O por lo menos enjuiciados. Y para abajo no podemos esperar otra cosa. Bueno, una característica de la sindicalización es que quienes quienes son funcionarios de alta jerarquía y tienen dependencias a su cargo no pueden ser autoridades de la comisión directiva del sindicato. Bueno, eso es un punto importante. Ah, Es un bueno. punto Ahí sí interesante. porque interpela la verticalidad, ¿no? Claro, Dentro de toda la claro, fuerza. porque claro. si no el sindicato reproduciría Exacto. la verticalidad y sería Lo otra, mismo. sería lo mismo. Entonces, Claro. eso me parece también interesante. Ujú. Pensaba, cuando vos ibas hablando y marcando los puntos de Saín, digo, ¿qué pasó desde esa concepción, desde Saín, a un excomisario, digo, dentro de lo que es el Ministerio de Y Seguridad? creo que, bueno, obviamente que algo que presiona es que realmente nos va mal en seguridad. Claro. La cantidad de homicidios que tenemos en este momento no llega a la crisis del año 2014, ¿no? Que para esta fecha creo que había 271 homicidios. Hoy tenemos cerca de 200 homicidios en el departamento Rosario, 198, 99. No es un fenómeno nuevo y actual, digamos, ¿no? El tema No, de los no, es un homicidios. fenómeno que tiene muchos años. No, porque se plantea por ahí como que es un fenómeno que surgió hace 2 o 3 años, 4, y en realidad No, no, lo y venimos si bien padeciendo hubo hace un mucho periodo donde hubo algunos índices menores, pero no varió Claro. fundamentalmente. Yo digo que no varió fundamentalmente, pero del 2014, 2013 a la fecha, la verdad que el tema se viene agravando. Y se viene agravando porque no se toma seriamente una reforma. Es como el Poder Judicial, Claro. hay que hacer una reforma integral. Ujú. Por eso a mí lo que más me preocupó en la legislatura, y espero que no se vuelva a repetir, es que no se debatieron las 3 leyes de reforma integral que había presentado el ex ministro, ¿no? Se volvieron a presentar ahora, así que creo que tampoco digo que sean bárbaras esas leyes, Claro. lo que sí digo es que no pueden dejar de debatirse, incluso para proponer otras. Totalmente. Incluso para proponer otras, pero ese tipo de reformas no puede dejar de debatirse. en este debate político claramente que debe darse en la legislatura porque es escabrosa la realidad, Matilde, Claro. vemos del decomiso un cargamento que ostensible, ¿no? De 60 Claro. millones de dólares es el 1.600 precio, kilos. que se iba a Dubái. En Dubái aparece la figura de Sebastián Marcet, que es este uruguayo sindicado como narcotraficante y el gerente de la hidrovía, y dentro de la hidrovía otro debate más, que no tiene que ver con la soberanía, no solamente en lo económico, sino también en el control, ¿no? De los puertos, porque estamos viendo y como estamos planteando el tema de la seguridad, la violencia letal, la sangre sigue
llegando a borbotones de los barrios populares, ¿no? Esto es muy claro, claro, ¿no? porque en los barrios populares, yo digo siempre que es una de las economías donde hay derrame. Claro, En los barrios populares lo que queda es, bueno, una economía de subsistencia vinculada a eso, pero en realidad el gran negocio está en la exportación. Sin duda. Y yo fui defensora pública oficial y siempre que yo veía que detenían, pero esto lo decíamos todos en los tribunales federales, ¿no? Cuando detienen un camión con un cargamento, hay que pensar que pasaron 5 o 6. Sin duda. Hay que imaginarse que estos 1.600 kilos de cocaína, hay que ver cuánto se nos pasó delante de las narices, y esto nos da una idea de la magnitud que tiene el negocio de la exportación y de la implicancia que tiene ese tipo de transporte y los puertos. Totalmente. Y esto es anterior a la hidrovía, porque hace años que se ve esto. Claro. Obviamente por la hidrovía circulan con menos control, ¿no? Porque Totalmente. está privatizado los puertos, privatizado el río. Sí, el contrabando también ligado a sectores del latifundio donde fuga mucho cereal, y si se fuga cereal puede fugarse cualquier cosa, si ¿no? se fuga cereal porque no se fuga algo con el cereal. Absolutamente. Cargamentos que terminan en el campo, avionetas, no es en vano que se sabemos. haya encontrado dentro de espeler de soja, digamos, ¿no? El tema de la cocaína. ¿Querés agregar algo más? No, pensaba, digo, que es necesario quizás que este debate sea y se amplíe a toda la sociedad, de alguna manera que comencemos a tomar posturas en torno a esto, y es necesario que también se informe las personas, los ciudadanos, de cómo es la situación, que tenemos una ley que data de 1970 y pico, y que bueno, que hay un atraso notorio. Claro, hay un atraso notorio, es increíble. Es increíble que le pidamos un trabajo, independientemente de todas las críticas que merece la institución policial. Ahora, hay que tomar conciencia de que los empleados están pauperizados, ganan menos que muchos empleados públicos y les estamos exigiendo una función de riesgo. Entonces, eso hay que debatirlo. Por algo no funciona. Por algo se corrompe. Entonces, bueno, hay que debatir. No hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a abrir temas conflictivos. Yo para eso estoy en la legislatura, porque claro, para mí no puede ser una zona de confort donde uno solo debata lo que le gusta a todo el mundo. Yo creo que este es un debate necesario y creo que es la primera vez que se presenta en la provincia de Santa Fe. No sé, yo no tengo recuerdos por lo menos que se haya presentado antes, pero si se presentó no se debatió, quedó en los cajones. Espero que esta vez no suceda lo mismo. Claro, sí, yo entiendo que por ahí fueron movilizaciones o presiones de los mismos sindicatos no reconocidos, ¿no? Hablamos de APROPOL, de ADEPOL, que bueno, se separó un poquito de la cuestión ideológica también de lo que es APROPOL, pero que no se ha presentado ningún tipo de proyecto de ley para que sea debatido. Creo que debatirlo, como hablamos con Mauro Bricio sobre el tema de la ley de fake news hace poquito tiempo, si llega o no a pasar o a votarse, y que pase a senadores, donde tenga que ir, que después en la batalla ya uno como que no tiene mucha injerencia, de acá nos sentimos, son como un castillo, ¿no? Donde viven aquellos reyes que no podemos acceder. Muy lejano. El tema del debate es fundamental, ¿no? Que aparezca el debate. Sí, y además que el debate se socialice, porque hay que escuchar también a la sociedad, ¿no? Que la sociedad que en gran parte es víctima de la inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, que opine, cuando se opinan de la experiencia, cuando la gente dice... La gente sabe en los barrios lo que pasa. Entonces, cuando la gente dice, esto es zona liberada, acá no viene nadie, tiene razón, es zona liberada. Y a lo mejor es liberada de las altas cúpulas, o a lo mejor es liberada por el que le toca recorrer la zona. Eso no lo sabemos. Entonces, bueno, hay que analizar profundamente una institución, como tantas instituciones, pero esta es una institución que no hay que tener miedo a dar el debate. Sin duda. Aprovechamos ya lo último, ya que la tenemos a Matilde acá. Una breve opinión de lo que está viendo justamente, ¿no? Con el fiscal Luciani, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, como una mujer ligada también a las leyes, y esto que se está viendo, una opinión, ¿no? que imagino va en consonancia con el amplio arco. Bueno, yo digo que tanto en el juicio que se le lleva adelante a Cristina Kirchner, como lo que ha sucedido después en la calle, son rupturas institucionales muy graves. En primer lugar, un fiscal que destruye todos los principios del debido proceso legal, empezando por el principio de inocencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pide 12 años para una acusada sin exponer hechos concretos,
sin valorar prueba. Un alegato no es nada más que la valoración de prueba. Tiene que decir, con tal prueba probé esto, con tal otra probé esto. Eso no lo escuchamos. Y hace un alegato escrito, lo cual también está prohibido, porque una garantía es el juicio oral. Yo creo que un juicio virtual no es un juicio, y mucho menos cuando el fiscal lee. Claro. Y mucho menos cuando están cuestionados la objetividad del fiscal y la imparcialidad de los jueces, porque jugaban al fútbol en la quinta de Macri, que son los perseguidores políticos. Entonces esto le quita todo vicio. Yo creo que es nulo el juicio. La única solución es anular ese juicio y absolverla definitivamente a Cristina, con una cuestión gravísima también, que se haya negado el tribunal a escuchar a una acusada. Claro. Yo tengo muchísimos años de abogada penalista. Nunca en mi historia he visto que le nieguen la palabra al último de los acusados. Jamás lo he visto. La primera vez que lo veo en mi vida es lo que le hicieron a Cristina. Y lo que sucedió después en las calles, creo que realmente nos llenó de alegría que el pueblo reaccione, que los militantes reaccionen y le vayan a dar apoyo a la mayor líder popular argentina, porque el pueblo advierte que es lo mismo que le pasó a Lula, a Correa, etc. Pero también es una ruptura institucional lo que hizo Larreta, mandando a una policía municipal acercar al Poder Ejecutivo Nacional. Eso es ilegal, sin precedente, imposible pero más llevarlo adelante sin el respaldo de los grandes medios, ¿no? Ilegal e inconstitucional de todo punto de vista. La custodia de la vicepresidenta de la Policía Federal y la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que es la sede del gobierno nacional, también está a cargo de la Policía Federal. Entonces, la policía municipal no tenía nada que hacer ahí, y mucho menos reprimiendo una manifestación. Quedó claro. Matilde, gracias por tu tiempo. La vamos a seguir. Hay otros temitas ambientales que nos interesan mucho, pero vamos a dejarte descansar un poco porque son temas bastante pesaditos para analizar. Sí. Bueno, muchas gracias. Y largos. Gracias. Matilde Bruera estuvo con nosotros, la diputada de la provincia de Santa Fe. Fabián Arias, en todo lo que tiene con luces, sonido, cámaras, y Hernán Cabrera en la edición. Nos reencontramos la semana que viene. Dale. Muchas gracias, chao. Chao. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del